Bueno, ya está. Es el artículo 19, que me voy a permitir leérselos. Es el artículo 19 de la ley 16.099, que dice delitos cometidos a través de los medios de comunicación. Esta es la definición de delito de comunicación. Constituye delito de comunicación la comisión a través de un medio de comunicación de un hecho calificado como delito por el Código Penal o por leyes especiales. El proceso que corresponde en caso de delitos de comunicación se rige por la presente ley con las penas previstas en el Código Penal o en la ley especial respectiva. Muy bien. Entonces, ya vemos que los delitos de comunicación forman una entidad aparte, no es exactamente lo que estábamos viendo hasta ahora, sino que son delitos que consisten en difundir hechos calificados como delito por la ley penal en general, Código Penal o leyes especiales. Entonces, si yo comunico un delito a través de un diario cometido por una determinada persona, claro, ustedes me pueden decir, sí, ya tenemos por lo pronto una difamación, porque esta persona, si realmente después en el juicio resulta probado que cometió el delito, efectivamente había allí una difamación, porque lo expuso a la persona a un proceso penal. Entonces, constituye delito de comunicación la comisión, a través de un medio de comunicación, de un hecho calificado como delito por el Código Penal. Bueno. Entonces, el 333 y el 334 son figuras previstas como delitos en el Código Penal y por lo tanto se puede configurar el delito de comunicación en la medida en que la difamación o la injuria se hagan a través de medios de comunicación. Pero fíjense ustedes que a través de estos medios de comunicación, de hechos calificados como delito, no solo puede quedar afectada la buena imagen de la persona, la fama de la persona o eventualmente de una empresa, sino que pueden quedar comprendidas otras situaciones previstas como delito por el Código Penal o por leyes especiales. ¿Cuáles podrían ser esos otros delitos, por ejemplo? Y bueno, podría ser una extorsión. Yo le digo a una persona, mira, si yo soy periodista, ¿no? En este caso, le digo a una persona, mira, si no me pagás tanta plata, voy a sacar en el diario para el cual yo trabajo un artículo diciendo que vos hiciste tal o cual estafa, por ejemplo, ¿no? Obviamente, a través de esa presión que le estoy haciendo, que es una amenaza o en este caso una extorsión, porque le estoy exigiendo plata, estoy cometiendo un delito de comisión, de comunicación. ¿Por qué? Porque a través de un medio de comunicación yo estoy comunicando la comisión de un delito expresamente previsto en la ley penal. Y por lo tanto puede ser afectado también el patrimonio de la persona. O sea, no solo su imagen, que sería la conclusión si se llega a publicar, sino en este caso la extorsión, porque yo le pedí en el chantaje que me diera plata para no difundirlo. Bien, y con este
artículo 19, vemos que puede ampliarse a varios otros delitos cometidos a través de la prensa. ¿Existen delitos de noticias falsas en el Uruguay? ¿Está calificado el hecho de dar a publicidad noticias falsas como delito en el sistema penal uruguayo? Fíjense ustedes que, claro, uno diría, no, pues está lleno de cosas que se dicen, ni que hablar en estos momentos. Cuando se habla del coronavirus, uno dice una cosa, otro dice otra. Al final, ¿quién dice la verdad? Están difundiendo algunos. Si uno tiene la verdad, quiere decir que el otro está mintiendo. Bueno, entonces obviamente pueden haber noticias falsas que tengan una repercusión social importante. Entonces, es de política criminal, de buena política criminal, decir, no, un momento, yo voy a custodiar también la verdad. El bien jurídico tutelado va a ser la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es propio de la transparencia de un sistema democrático, republicano, de gobierno, como el que tenemos, y también es ese fin natural para el cual está destinada la inteligencia del ser humano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la naturaleza espiritual del ser humano, que tenía dos potencias, inteligencia y voluntad? Bueno, la inteligencia, precisamente, su objeto, su fin, es la verdad. Y si le escondemos la verdad, obviamente la inteligencia no se podrá desarrollar. Y por consiguiente estaríamos lesionando algo muy importante con respecto a la persona humana, no ya la sociedad en su conjunto, como podría ser todo esto del coronavirus que va y que viene, sino que puede ser también afectado la persona y la sociedad. Siempre tratando de buscar, como lo hemos dicho desde el principio de las clases, la mayor proximidad del bien jurídico protegido a la persona. Entonces, obviamente la verdad está muy cerca de la persona porque le pertenece a través de la inteligencia, que su fin, digamos, es la inteligencia. Pero, o mejor dicho, fíjense ustedes que en el artículo 26 de esta ley 16.099, que ya les digo es del año 89, trae un tipo especialmente relativo a las noticias falsas, que dice así: el que a sabiendas divulgare noticias falsas para cometer o provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales, será castigado con la pena prevista para el respectivo delito, disminuida de 1/3 a la mitad. Fíjense la acentuación que puse sobre la palabra disminuida, de 1/3 a la mitad. Análisis del tipo, el que, sujeto activo cualquiera, puede ser, a sabiendas, esto está indicando que tiene que ser doloso, o sea, tiene que ser consciente la persona que lo que va a divulgar es falso. El verbo es divulgar, dar a conocer, con mayor o menor amplitud. Por ejemplo, yo puedo dar a conocer algo falso publicando en el diario oficial, o puedo dar a conocer algo falso comunicándolo en las redes sociales. ¿Qué es lo que va a tener más difusión? Yo creo que las redes sociales, ¿no? Por supuesto, cualquiera puede entrar al INPU y ver el diario oficial, pero normalmente lo estudian o lo leen
las personas, los profesionales que se dedican a eso. En cambio, las redes sociales llega a mucho más gente y además mucho más rápido. Por lo tanto, es como más dañino el medio de comunicación electrónico, sea el mail, sea las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo es divulgar esas noticias falsas con dos fines. Puede ser cometer un delito o provocar la comisión de un delito. O sea, yo puedo divulgar noticias falsas para cometer un delito. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Divulgo noticias falsas para cometer el delito de, ¿qué podríamos poner como ejemplo? A ver, una noticia falsa para cometer un delito de, podría ser de apropiación indebida, ¿no? Sí, yo estoy con una cosa en mi poder, soy periodista, y digo que esta cosa es mía, ¿no? Y que si alguien quiere, yo se la vendo. Pongo un anuncio en el diario, un anuncio público para vender una cosa que no es mía, ¿no? Entonces yo estoy utilizando un medio de comunicación para cometer ese delito de apropiación indebida. Una de las formas de la apropiación indebida, ya lo veremos cuando tratemos los delitos de propiedad, es tener la cosa consigo desde el punto de vista material, metérsela en el bolsillo o en el placar, es decir, ejercer actos de dominio sobre la cosa. Y bueno, un acto de dominio sobre la cosa puede ser perfectamente el ofrecerla en venta, ¿no? Me habían dado ese bien para cuidarlo, por ejemplo. Sin embargo, pasa el tiempo y yo digo, en lugar de cuidarlo, no, preciso plata, lo voy a vender. Y entonces, en lugar de tenerla como depositario, la tengo como dueño y la ofrezco en venta a través de un medio de comunicación. Y dice, ese es un ejemplo, ¿no? Divulgar noticias falsas para cometer un delito. Pero puede ser también divulgar noticias falsas para provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal. O sea, provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal no es lo mismo que cometer delitos previstos en el Código Penal. Acá estamos hablando de otra hipótesis. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, divulgo noticias falsas de que tal negocio está vendiendo una mercadería en mal estado, ¿no? Y entonces le estoy provocando un daño económico importante a esa empresa porque nadie le va a ir a comprar ese producto. Bueno, ahí hay un daño de tipo patrimonial provocado por esas noticias falsas. Pero puede haber otro tipo de bien jurídico protegido afectado por las noticias falsas. Fíjense ustedes, cuando se habla de en las campañas políticas, elecciones, para preparar las elecciones, claro, en las campañas políticas se puede decir cualquier cosa de cualquiera, en definitiva, a tal punto que en nuestro caso, por ejemplo, en las últimas elecciones, dando un ejemplo realmente de muy buena civilización y de colaboración y de buen ambiente, los líderes partidarios se comprometieron a no enchastrar a los demás líderes políticos, ¿no? O sea, hubo un pacto entre ellos, de forma tal de no divulgar cosas negativas de las personas a las que se refiere, o incluso a las ideas. Bueno, total,
yo puedo estar utilizando los medios de difusión para alterar los resultados de una elección. Es sabido que gracias a una campaña publicitaria diseñada por empresarios informáticos, la campaña de Trump lo hizo victorioso en función de la ayuda que le prestó las noticias brindadas a través de los medios de comunicación. Algunas noticias verdaderas y otras eran noticias falsas. Y consiguió muchos votos. Lo mismo sucedió con Macron, por ejemplo, en Francia, en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se decía que el candidato a la presidencia francesa tenía su dinero nada menos que colocado en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes, en un paraíso fiscal. Y claro, eso al candidato le hace mucho daño porque obviamente dice, ¿qué clase de patriota es que tiene colocada su plata fuera de su país? ¿No? Entonces, eso le hizo mucho daño, pero logró una cosa muy importante, y es convencer o lograr acordar con Google, que era, bueno, como ustedes saben, la plataforma principal hoy en día. Logró que no apareciera esa información en las búsquedas que se hacían en relación a Macron, porque antes de eso, buscar Macron, y la primera opción que salía como algo de lo más leído era Macron tiene la plata en las Islas Caimán, ¿no? Entonces, en esa opción de búsqueda logró Macron negociar con Google de manera tal de que no apareciera esa primera respuesta en la consulta del ciudadano común o de la persona que busca información sobre Macron. Pero era un delito que podía afectar los resultados electorales. Nosotros tenemos justamente una situación muy excepcional, pero tenemos delitos en la Constitución. Tenemos delitos relativos precisamente a los procesos electorales. No sé si es el 76 o 176 de la Constitución, lo podríamos ver después del corte. Pero en fin, total, que hay otros bienes jurídicos que pueden ser muy afectados por las noticias falsas. Entonces yo estoy cometiendo delitos comunicando noticias falsas, ¿no? Estas noticias falsas se dieron también en oportunidad del Brexit, se dieron también en oportunidad de las campañas presidenciales en México, en fin. Es todo el tema de las fake news, o sea, las noticias falsas, que es un fenómeno que afecta mucho a la sociedad en nuestro tiempo por la gran utilización que hacemos todos los habitantes del planeta de estas tecnologías. Al punto tal que llegamos a poder decir que estamos en la era de la posverdad. ¿Qué quiere decir posverdad? Bueno, la definición de verdad, tomada de la filosofía clásica, concretamente Santo Tomás de Aquino, decía que la verdad era la adecuación del intelecto a la realidad. O sea, es la adaptación del intelecto a la realidad. Tiene la expresión latina, bueno, ya me va a salir. Total, que esa adaptación a la realidad hoy en día
se hace prácticamente más a través de las redes sociales que a través de otros medios de información o formación. Por ejemplo, uno va a buscar información sobre determinada cosa y ve en la plataforma que tiene un montonazo de likes. Entonces esto debe ser muy importante, debe ser verdadero lo que dice acá, ¿no? Y uno va a otra información contraria sobre el mismo tema y tiene pocos likes. Entonces, entonces esto debe ser lo verdadero. Lo verdadero es lo que opina la mayoría y que se molestó además de poner esos likes o comentarios, que podrían ser también video, YouTube, poner comentarios abajo, hasta que queda configurada la verdad en función de la cantidad de pronunciamientos, como si la verdad dependiera de la mayoría. No, la verdad depende de la realidad, por lo tanto, de esa adequatio rei ad intellectum, que es como lo definía Santo Tomás en latín. ¿Y qué les quería decir? O sea que con las noticias falsas podemos cometer también un montón de delitos. Fíjense ustedes que no alcanza la noticia falsa en sí misma. La noticia falsa, a mi modo de ver, ya de por sí tendría que ser un delito. No, acá la noticia falsa tiene que ser para cometer un delito o para provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal. O sea que la noticia falsa no es en sí misma un delito. Y lo que me parece más criticable de todo, de este tipo penal del artículo 26 de la Ley de Prensa, es que establece que la divulgación, si está hecha a través de medios de comunicación, puede estar atenuada, o mejor dicho, será atenuada, porque, reitero, dice así, artículo 26, el que a sabiendas, ojo, a sabiendas, divulgare noticias falsas para cometer o provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales, será castigado con la pena prevista para el delito respectivo, para el delito que cometí o para el delito que provoqué, dando a conocer la noticia, difundiendo la noticia, será castigado con esa pena de ese delito disminuida de 1/3 a la mitad. La verdad es que esto es, a mi modo de ver, increíble. ¿Por qué? Porque en realidad de constituir un atenuante, lo que tendría que ser es una agravante. Máxime teniendo en cuenta hoy en día la capacidad de daño que tiene la difusión a través de, por ejemplo, redes sociales. No es lo mismo que yo lo haga en un diario uruguayo, que además tenga buena difusión, un diario que está también en la web y demás. Al final, esa noticia publicada en el diario tal o cual uruguayo tiene quizás menos importancia que lo que dice un montón de personas en la red social. Y entonces nos inclinamos hacia lo que dice la red social por entender que eso es más verdadero que lo que dice la fuente tradicional o el periódico tradicional en papel o hoy también en medios electrónicos, ¿no? Pero a mi modo de ver tendría que ser un agravante el hecho de la comunicación por medios de prensa. En este sentido, los periodistas se sienten, digamos, se sentirían limitados, ¿no? O se sentirían quizás ofendidos en su profesión o
no sé, subestimados o dañados en su profesión, porque entonces podrían decir, no, un momento, lo que va a hacer es incrementar el miedo a dar información. Y eso es un límite a la libertad de expresión. Bueno, pero tendremos que enseñar al periodista y decirle que los derechos fundamentales, aun cuando sean derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a expresar el pensamiento, no son absolutos. El ser humano no es un absoluto, es bien relativo. Somos relativos al tiempo, somos relativos al espacio, somos relativos a la salud, en fin, muchas cosas, ¿no? No somos un absoluto, por lo tanto no tenemos propiedades absolutas. De forma tal que los derechos fundamentales que existen en relación a la persona humana no pueden afectar en su ejercicio a otros derechos fundamentales, a otros de los derechos fundamentales que tiene otra persona. Eso está clarísimo. O sea que puede haber derechos fundamentales enfrentados y se tienen que resolver de acuerdo a criterios de justicia. Hay algunas reglas técnicas que se aplican para saber cuáles son esos criterios de justicia. Ya les dije en una sesión anterior que el Supremo Tribunal Constitucional alemán tiene una regla que dice cómo deben resolverse los problemas de conflictos de derechos fundamentales. Bueno, pero no es el tema de ahora, nos iríamos muy lejos, simplemente quería destacar el tema de las fake news, que son todo una noticia, ¿no? Entonces, otros bienes jurídicos que podrían ser afectados por las noticias falsas. Bueno, podría ser quizás el desacato, el artículo 173 del Código Penal, el atentado, el 171 del Código Penal, el 138, el 144, el 149 bis y el ter, el 173, el 306, estos delitos electorales que les decía que están previstos en la Constitución, ¿verdad? Y después de todo, otra pregunta grande, como una casa, es ¿quién responde en este caso? ¿Responde los que hacen los likes? Y los que votan a favor de los que comentan positivamente la noticia, o es la empresa a través de la cual se da difusión a esas opiniones. Por ejemplo, las plataformas, Google, Twitter, qué sé yo, ¿no? Un montón que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ya existen en otros países leyes que tipifican a las fake news como delitos autónomos y establecen, por ejemplo, en el caso de Alemania, la obligación de que esas plataformas tengan un representante en Alemania, así como tiene el redactor responsable de un diario, una persona en el país donde circula ese diario. Claro, nosotros si tenemos que ir a buscar al representante de Google, que para hacerlo responsable tenemos que ir a Estados Unidos y hacer un juicio allá, o hacer acá y pedir la extradición, en fin, podría ser una cosa realmente impracticable. Entonces la ley alemana le dice, no, señor Google, usted venga y designe a una persona acá como representante o como responsable de su plataforma. Tiene también esa ley la connotación de una prueba, de una condena enorme en dinero. Si la plataforma no baja la información falsa en un plazo de, no me acuerdo ahora si eran 24 horas o
que incluso pueden llegar a 7 días, pero en determinadas circunstancias, de hasta 25 millones de euros, ¿verdad? Con lo cual son penas adecuadas a las grandes plataformas, porque si lo voy a condenar a pagar 100.000 pesos, es nada, es un costo más, ¿no? Bien, y tenemos también otra ley que nos interesa, que es la ley 19.307, que establece qué se entiende por medios de comunicación. La ley 19.307, que se reglamentó hace poquito, el año pasado, es del año 2014, es una ley de medios y regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Entonces, queda fuera de discusión, a partir de esta ley, si estas plataformas o la información que circula a través de Internet puede ser considerada como información que surge de medios de comunicación. ¿Son medios de comunicación realmente las plataformas? Yo diría que son el medio de comunicación por excelencia hoy en día. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, algunos años, se entendía que no eran medios de comunicación. Esta ley 19.307 es muy clara, porque en el artículo primero, cuando establece qué se entiende por medios de comunicación, distingue en un apartado especial los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo Internet. ¿Verdad? Entonces, hoy en día no caben dudas de que las plataformas, Internet en general, es un medio de comunicación, e insisto, es el medio de comunicación hoy por hoy por excelencia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una definición importante que saca las dudas. Fíjense ustedes que en la ley 16.099 era del año 89 y tenemos esta ley que es del 2014. ¿Cuánto tiempo hubo que esperar hasta que hubiera un pronunciamiento legislativo que reconociera la condición de medio de comunicación Internet? Y por eso la jurisprudencia estaba dividida. Y hoy también la jurisprudencia está dividida con respecto a otro punto que es esencial, y con esto terminamos, y es el procedimiento. El procedimiento se entiende que tiene que ser un procedimiento especial. ¿Por qué? Por el gran daño que se causa a medida que pasa el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más gente se va enterando de las cosas, ¿verdad? Eso es así. Por lo tanto, tiene que ser un juicio rápido. Entonces, hay quienes dicen, no, ahora con el nuevo Código del Proceso Penal, el proceso previsto en la ley de prensa, en la 16.099, está derogado y se tiene que regir por el nuevo Código del Proceso Penal. Bueno, yo participo de la corriente que sostiene que una ley general, aunque sea posterior, no deroga tácitamente, como pretenden algunos, la ley específica dictada con anterioridad. O sea que ley posterior con carácter general que no deroga expresamente la ley especial, entonces sigue rigiendo esa ley especial. Es una ley que también se ejecuta, mejor dicho, el procedimiento se lleva a cabo en las sedes penales, cuando uno podría decir, bueno, podrían ser las sedes civiles también, las que entienden. ¿Por qué? Porque se puede
puede ser un problema de indemnización económica, ¿no? Yo lo que quiero es una indemnización porque me causaron un daño patrimonial con las noticias falsas con respecto a mi empresa, supongamos, una cosa así. Entonces, en ese caso, tenemos la ley 16.099, que tiene un procedimiento especial muy ágil, y para los medios, para los delitos cometidos a través de medios de comunicación. Lo mismo tenemos que decir con respecto a los delitos contra el honor cometidos sin medios de comunicación. También tiene una ley especial, 16.274, que regula un procedimiento también especial. Por el mismo motivo, tenemos que hacerlo con determinadas garantías especiales, tenemos que hacerlo con una rapidez muy grande, porque si no también el daño es mayor, y entonces establece un procedimiento especial también ante los juzgados penales muy específico. Insisto, los tribunales de apelaciones están divididos, hay algunos que dicen que esta legislación especial está derogada, que rige la legislación nueva, o sea, el nuevo Código de Proceso Penal. Yo entiendo que no, por ese motivo que les acabo de explicar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor no dejen de plantear debajo del video, cuando está subido a YouTube, las dudas que tienen, ahí en la parte de comentarios, porque eso hace que todos los que ven el video tengan a su disposición las dudas, que también pueden ser dudas que a ellos le vinieron, y las explicaciones que les vamos a dar nosotros contestándoles abajo del comentario que ustedes hacen. Profesor, no entiendo tal cosa que dijo en el minuto tal, por tal y cual cosa, o a mí me parece tal otra cosa, y entonces puede dar lugar a una discusión o algo, una interactividad que lógicamente tenemos que afrontar, dadas las circunstancias tan especiales que estamos pasando actualmente con el problema del COVID. Muy bien, con esto terminamos, insisto, sin perjuicio de que ustedes hagan las preguntas que quieran, y también les voy a subir algún trabajo sobre las fake news al EVA. Les recuerdo, el EVA tiene un link que les permite acceder a cada uno de los videos que están en el sitio YouTube a mi nombre, Pedro Montano, punto, nada más. Hay otro sitio YouTube que también tengo, pero se llama Pedro Montano Derecho Penal General, o sea, eso es para Penal 1, que estoy dando en la Universidad de Montevideo, también con el mismo sistema. Entonces, no duden en preguntar, no molestan, es todo el derecho de ustedes. Lo lógico sería que tuviésemos interacción a medida que vamos dando la clase, pero bueno, en fin, tenemos el mecanismo del EVA, donde aparecen las novedades y ustedes reciben esas novedades, que los remite al canal de YouTube, que lo pueden ver también directamente en la sección novedades de la página web del curso, que todavía sigue conservando su vieja dirección web. Está en el servidor de la UDELAR y todavía no pasó al servidor de la Facultad de Derecho. Por eso algunos de ustedes pueden tener dificultades para acceder a la página del curso. De todos modos, les digo que el sistema que recomendó la facultad, que es el WebEx, tampoco está funcionando bien. De hecho, ayer estuvo caído y por eso prefiero seguir con esta metodología.
Los demás colegas y colaboradores de la cátedra elegirán el medio que más les convenga, el que más les guste, y seguiremos así. También estamos estudiando cómo vamos a hacer la parte de evaluación, o sea, los famosos parciales, cómo hacemos porque se caracteriza, un curso reglamentado se caracteriza por eso. Ya el Consejo resolvió que no teníamos que hacer control de asistencia. Muy bien, no lo hacemos. Pero no nos dijo que no tuviéramos que hacer los escritos parciales. Entonces vamos a buscarle alguna forma, si alguno tiene alguna idea de cómo proceder con este sistema de tecnologías, por favor que me lo haga saber a través de este medio o de la dirección oficial en la web que tenemos en Gmail, que es penal2013@gmail.com. Muchas gracias, que pasen bien.